Hola a todos chicos y chicas que nos escuchan el día de hoy. Sean bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de su querido podcast. Muy bien, y el día de hoy les vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy serio, que es la prevención del cáncer cervicouterino. Vamos a hacer un énfasis en el Papanicolau, en el virus del papiloma humano y cómo detectar oportunamente y tempranamente esta enfermedad. Muy bien, pues déjenme contarles que el día de hoy tenemos el honor de tener dos invitadas súper especiales, las cuales son la doctora Daniela, que es ginecóloga, y la paciente Diana, que nos va a contar un poquito de su experiencia como paciente con esta enfermedad. Muy bien, doctora, pues déjeme decirle que un gusto tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias, igual. Para empezar, cuéntenos, ¿qué tan común es esto del cáncer cervicouterino y cuál es la principal causa que nos puede llevar a contraer cáncer cervicouterino? Este cáncer es uno de los tumores más frecuentes en la mujer a nivel mundial. Y lo más relevante es que en el 99.7% de los casos está relacionado con el virus de papiloma humano. Los subtipos más peligrosos son el 16, que causa cerca de 63% de los casos, y el 18, responsable de alrededor del 16%. Qué interesante, doctora. Entonces, todas las mujeres que llegan a tener BPH en algún momento de su vida, ¿desarrollan cáncer o es algo aparte? No exactamente, Viri. La mayoría de las infecciones por VPH se eliminan solas en un periodo de 1 a 2 años, gracias al sistema inmune. Sin embargo, en algunas mujeres la infección persiste y provoca cambios en las células del cuello uterino. Estas lesiones pueden progresar a cáncer invasor en un periodo de 10 a 20 años si no se detectan y tratan a tiempo. Oye, Diana, ¿y tú habías alguna vez escuchado sobre esta relación entre el VPH y el cáncer? Hola, bueno, primero muchas gracias por invitarme y la verdad es que no. Yo pensaba que el cáncer cervicuterino era algo más hereditario. No tenía idea de que estaba ligado a un virus. Ese es un error muy común, Diana. Aunque puede haber factores genéticos que nos puedan llevar a desarrollar cáncer in situ más rápido, el principal factor de riesgo es la infección de VPH, que no se limita. Y aquí es donde entra el Papanicolau, que detecta estas alteraciones celulares mucho antes de que se conviertan en cáncer. Oiga, doctora, y ahora que toca todo este tema del Papanicolau, ¿qué tan confiable es este estudio? Es una herramienta excelente, pero tiene limitaciones. Una sola prueba tiene entre 53% y 80% de sensibilidad. Por eso, no basta con hacérselo una sola vez. Lo importante es repetirlo de manera periódica, con controles seriados. La efectividad aumenta mucho más. Yo confieso que al principio me daba miedo hacérmelo, pensaba que me iba a doler mucho. Y eso es normal, Diana. Muchas mujeres comparten este temor, pero la realidad es que no es doloroso. Claro que va a ser un poco incómodo, pero solo será unos segundos y puede salvar la vida. Hablando de esto, doctora, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacerse este estudio del Papanicolau? Las guías recomiendan que las mujeres de 25 a 64 años se hagan la prueba cada 3 años, siempre y cuando los resultados anteriores sean normales. Y ojo, aunque una mujer no tenga ningún síntoma, debe hacerse la prueba porque el cáncer y las lesiones en etapas tempranas no se presentan con ningún síntoma. Esto es muy importante, chicas. Ahora, si en el Papanicolau llega a aparecer algo sospechoso o algo fuera de lo normal, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo siguiente, Viri, es una
colposcopía. Este procedimiento es básicamente analizar el cuello uterino con un microscopio con el fin de buscar cambios en el tejido y, si es necesario, una biopsia dirigida. El diagnóstico de cáncer cervicouterino no puede basarse solo en la citología, siempre debe confirmarse con biopsia. Esto tenemos que tenerlo muy a la vista, chicos. Ahora, yo he llegado a escuchar que hay muchos factores de riesgo, cosas que nos pueden predisponer a desarrollar la enfermedad. Doctora, ¿quiénes tienen más probabilidad de desarrollar esta enfermedad? Hay varios factores, Viri. Inicio de vida sexual a edad temprana, porque el cuello del útero todavía está en desarrollo y porque aumenta la ventana de exposición al virus. Tener múltiples parejas sexuales aumenta el riesgo de contraer VPH. El tabaquismo, el daño celular, cambios precancerosos. La inmunosupresión, por ejemplo, mujeres con VIH tienen más riesgo. Y, muy importante, la falta de monitoreo regular con Papá Nicolau. Este último es el factor más crítico porque es lo que más influye en la mortalidad. Bueno, yo aquí quisiera igual hacer una intervención, porque... ¿Qué pasó? Dinos, Diana. Y muy importante, la falta de monitoreo regular con Papá Nicolau. Este último es el factor más crítico porque es lo que más influye en la mortalidad. Bueno, aquí igual yo quisiera hacer una intervención. Cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer cervicouterino, lo primero que pensé fue pues precisamente esto, lo de los síntomas, porque cómo era posible que yo tuviese cáncer si no había ningún síntoma. Ya como lo mencionó la doctora Daniela, al inicio no se presentan. Con el tiempo empecé a notar un flujo vaginal acuoso con un poco de sangre, algo que confundí con una infección pues normal. Sin embargo, después aparecieron otros síntomas como sangrados, sobre todo después de tener relaciones sexuales o de hacerme duchas vaginales. Ahí fue cuando decidí buscar ayuda. Conforme la enfermedad avanzó, el sangrado se volvió más intenso, tanto que llegué al hospital con una hemorragia muy fuerte. Los médicos me explicaron que en esos casos suelen controlar el sangrado con una pasta que se llama subsulfato férrico y un taponamiento vaginal. En mi caso también me colocaron una sonda que se llama sonda Foley. Es para drenar la orina porque el taponamiento puede dificultar el vaciado normal de la vejiga. También me comentaron que si el sangrado no cedía podían recurrir a radiación de emergencia o en casos muy graves embolizar o ligar la arteria ilíaca interna, que es pues la que estaba sangrando, aunque eso tiene riesgos porque disminuye la oxigenación del tumor. En la exploración que me hicieron, que fue, si no me equivoco, una exploración bimanual, me dijeron que mi útero estaba algo agrandado y blando. También me hicieron una exploración rectovaginal y pudieron palpar tejido engrosado e irregular, lo que me dijeron que pues esto era porque había invasión hacia los parametrios y el tabique rectovaginal. Con el avance empecé a tener dolor lumbar y algo de hinchazón en mis piernas, lo que me dijeron que podía ser por compresión de nervios y vasos. El diagnóstico definitivo ya llegó después de hacerme una biopsia del cuello uterino. Antes me habían realizado un Papá Nicolau, pero salió poco claro. Y ya como la doctora me explicó que esta prueba, aunque es útil, no siempre detecta todos los casos porque tiene una sensibilidad pues variable, como lo mencionaba la doctora Daniela, del 53 al 80%. Por eso fue necesaria la biopsia, que fue la que me confirmó el cáncer. Fue un proceso difícil, con mucha información técnica, pero al final pues lo pude entender y entendí que la detección temprana hace toda la diferencia. Si me hubieran hecho revisiones regulares desde antes, probablemente no habría lo habría detectado en una etapa más inicial. Ay, Diana, siento mucho escuchar esto y lamento mucho lo que pasaste. Pero mira, quiero que sepas que eres una heroína que está aquí contando su historia para concientizar a la gente. Doctora, y bueno, en cuanto a las vacunas contra el VPH, ¿estas de verdad funcionan? Sí, Diana, es una de las herramientas más efectivas. Se recomienda principalmente en niñas y niños de 9 a 14 años, antes de iniciar la vida sexual, porque en ese momento su eficacia es máxima.
pero también puede aplicarse en mujeres jóvenes, entre otras edades, y ofrece protección contra los tipos de BPH más oncogénicos. Esta cubre contra este cáncer cervicouterino. La vacuna bivalente cubre antes de los 12 años. Hay 3 vacunas bivalentes que cubre con el BPH 16 y 18. La tetravalente cubre con 4 subtipos y la nonavalente de 9 subtipos. Esta cubre en prevención con cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano, boca, garganta y cabeza. Y cuello, que es la más recomendable. Sí, Diana, es una de las herramientas más efectivas. Se recomienda principalmente en niñas y niños de 9 a 14 años, antes de iniciar la vida sexual, porque en ese momento su eficacia es máxima. Pero también puede aplicarse en mujeres jóvenes y ofrece protección contra los tipos de BPH más oncogénicos. Esta cubre contra este cáncer cervicouterino. La vacuna bivalente cubre antes de los 12 años, que es la más común, que se coloca en toda la población. Hay 3 vacunas bivalente. La bivalente, que cubre con el BPH 16 y 18, la tetravalente, que cubre 4 subtipos, y la nonavalente de 9 subtipos. Esta cubre en prevención con cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, pene, ano, boca, garganta y cabeza, y cuello, que es la más recomendada, de más costo, pero cubre hasta 20 años. Muy bien, doctora, y ya para terminar, además del Papá Nicolau y la vacuna, ¿qué otras medidas podemos tomar para cuidarnos y prevenir esto del BPH y el consecuente cáncer cervicouterino? El uso del preservativo puede disminuir la transmisión, aunque no la elimina por completo. También es importante llevar una vida sexual responsable y acudir siempre a los controles médicos. Así es, chicos, seamos sexualmente responsables. Diana. Ay, qué pendeja. Así es, sí, chicos, ahora que lo escuchan, tengan conciencia y seamos todos sexualmente responsables. Diana, ya que escuchas todo esto, ¿cómo cambió tu percepción? ¿Cambió en algo? Sí, la verdad es que muchísimo. Ahora entiendo que hacerme el Papá Nicolau no es solo un trámite más, es literalmente salvar mi vida. Y también pienso en mis amigas, en conocidas que tengo, todas deberíamos hablar más de este tema sin tabú, sin miedo y quitarnos la pena. Exacto. Recuerden, chicas, nunca subestimar un sangrado desde el inicio, porque puede ser algo mucho más grave. Muy bien, hoy aprendimos que el cáncer cervicouterino es una enfermedad prevenible y totalmente detectable desde etapas tempranas. La mayoría de los casos están asociados al virus del VPH, principalmente del 16 y del 18, pero afortunadamente hoy en día tenemos armas muy efectivas como el Papá Nicolau seriado y la vacuna contra el VPH. Yo le diría a todas las mujeres que nos están escuchando que no tengan miedo, infórmense, pregunten en su centro de salud más cercano y háganse la prueba si es que tienen alguno de estos síntomas que les comentamos. Es un acto de autocuidado y también de amor hacia nuestras familias. Así es. Mi mensaje final es: el mayor riesgo no es hacerse el Papá Nicolau, sino no hacerlo. Prevenir es posible y detectar a tiempo salva vidas. Pues muchas gracias a la doctora Dani y a Diana por compartirnos su experiencia y a todos quienes nos escuchan. Los estaremos sintonizando después. Pensé que volver a ponerlo. Muy bien, y así concluimos nuestro bonito episodio del día de hoy. Gracias a la doctora Daniela y a Diana por compartir su experiencia. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden, cuidar tu salud está en tus manos. Hay que hablar del tema y compartir la información y acudir pues a los chequeos pertinentes. Nos despedimos de su podcast favorito.
Y vamos a cerrar el episodio con una frase clave. Prevenir es vivir. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.